buenas tardes a todas las personas que habéis accedido a este seminario online titulado ¿Qué medidas son necesarias frente al tabaco? Este webinario tiene una duración aproximada de 1 hora y cuarto, finalizará aproximadamente a las 7 y cuarto y el propósito por el cual hacemos este seminario en el día de hoy es porque creemos que es muy importante compartir información, en primer lugar, de por qué es necesario avanzar en políticas que permitan hacer frente al problema de salud pública que es el tabaquismo y, en segundo lugar, para conocer cuáles son las propuestas concretas que las principales organizaciones sanitarias y civiles trabajando en tabaquismo en España pues tienen en mente para conseguir, para lograr un mundo sin tabaco o al menos para reducir la medida de lo posible todo lo que podamos conseguir la prevalencia de personas fumadoras en nuestro país. Mi nombre es Diego Villalón, formo parte del equipo de la Fundación Más que Ideas y somos conscientes que celebramos este seminario online en un contexto y en una época especialmente compleja y sensible, sobre todo para las personas que vayan a ver el vídeo con posterioridad, pues lo celebramos, hacemos este webinar el 24 de marzo, pues en plena, digamos, crisis del coronavirus COVID-19 y realmente es algo que nos preocupa considerablemente, pero hemos decidido mantener este seminario porque creemos que es muy importante también no olvidar otros temas que son relevantes y uno de ellos es el tabaquismo, uno de los principales problemas de salud pública en nuestro país. Y este es el motivo por el cual hoy compartimos este seminario con la idea de dar información acerca de qué medidas son las más convenientes para hacer frente a este problema de salud pública como es el tabaquismo. Para aquellos que no nos conozcáis y muy brevemente, comentaros que la Fundación Más que Ideas somos una organización sin ánimo de lucro que trabajamos en salud y nuestro principal propósito es que las personas seamos protagonistas de nuestra salud. ¿Y esto qué significa? Que tengamos más formación, que estemos más capacitados, que tengamos más claro qué decisiones tomar para mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida. Somos una organización relativamente joven, ya este año vamos a cumplir nuestro 6º año y lo que solemos hacer, nuestras principales áreas de actuación son en primer lugar proyectos de investigación social con el propósito de recabar información sobre las necesidades y demandas de la sociedad española acerca de cuáles son sus prioridades en materia de salud y especialmente nos dirigimos a las personas que conviven con una enfermedad y también pues promovemos proyectos de información, formación, apoyo que van dirigidas a personas afectadas por una enfermedad. La mayor parte de nuestras iniciativas están centradas en cáncer, pero también trabajamos en otros ámbitos como por ejemplo tabaquismo. Una parte también importante de nuestro trabajo es favorecer la conciencia social en materia de salud y favorecer la participación de la sociedad civil en todos los procesos que están relacionados con la salud y la enfermedad. Desde el principio de la Fundación Más que Ideas vimos muy importante y relevante trabajar en materia de tabaquismo porque tenemos que entre todos arrimar el hombro. Es un problema que no es del pasado, está más vigente que nunca y desde el principio pues lo hacemos como lo hacemos todas las iniciativas, trabajando en red con muchas entidades, con muchos profesionales que nos han acogido en materia de tabaquismo con las puertas abiertas para poder hacer diferentes iniciativas y aportar nuestro granito de arena en este difícil reto, ¿no?, de lograr un mundo sin humo de tabaco. Y por ello hemos desarrollado esta iniciativa que consiste en un ciclo de 3 webinarios, de 3 seminarios online. Hoy celebramos el último, pero bueno, por ejemplo, el del 10 de marzo, ¿quién me puede ayudar a dejar de fumar? Ya está disponible. De cómo apoyar a otra persona a dejar de fumar estará en breve. Las personas que lo vean con posterioridad ya lo tendrán al alcance. Y por supuesto, este tercer webinario también estará al alcance de todas las personas en nuestra página web y nuestro canal de YouTube. Esta iniciativa no sería posible sin el apoyo del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, para la prevención del tabaquismo, el CNPT, y la Sociedad Española de Especialistas de Tabaquismo, DSD. Y cuenta además con el patrocinio de la empresa Pfizer. Gracias a estas 3 organizaciones por confiarnos nosotros y por apoyar esta iniciativa que creemos que es muy, muy necesaria y que ayudará también a llegar a más personas. Y gracias también a todos los profesionales que de manera generosa y altruista están compartiendo sus conocimientos y sus experiencias con todos nosotros. Están participando 2 o 3 ponentes en cada seminario y en el día de hoy pues contaremos con 3 personas que saben mucho de lo que van a hablar hoy. Será, en primer lugar, daremos participación a Leire Gaztelu-Urrutia, que ella es farmacéutica comunitaria y es secretaria del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Ella hablará en una primera parte, sobre todo, del por qué es importante implementar más medidas frente al tabaco y también cuáles son los retos en la esfera sanitaria.
Tras ella daremos paso a Adelaida Lozano. Ella es enfermera y coordinadora del grupo de tabaquismo de la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y de Atención Primaria de FAEACAP. Y ella nos va a dar otra visión complementaria pero distinta y nos va a hablar sobre todo de las medidas en el ámbito de la educación y también todo lo que tiene que ver con la promoción, publicidad y venta de tabaco. ¿Qué medidas son necesarias dentro de esos ámbitos? Y por último, y no menos importante, Raquel Fernández Mejina, presidenta de la ONG nofumadores.org. Ella nos va a explicar qué avances son necesarios, especialmente en materia de los espacios libres de humo de tabaco, ¿no? Entonces, de los espacios para los cuales no deberíamos estar expuestos al humo de tabaco. Así que damos gracias a las tres personas por estar ahí con nosotros. Iré dando paso poco a poco, pero realmente queremos darles las gracias por realmente estar hoy con todos nosotros. No solo van a hablar ellas, nos encantaría realmente, nuestro propósito es también que vosotros podáis participar. Y tenéis dos maneras de hacerlo. Bueno, tenéis varias, pero bueno, con la aplicación que hoy estamos trabajando, tenéis dos maneras. Uno es levantando la mano, lo podéis ver en esta pantalla, que tenéis un icono con la flechita. Si le dais ahí, lo que nos estaréis diciendo es que queréis participar con vuestro micrófono. Entonces, porque ahora mismo tenéis todos el micrófono apagado, pero si alguno de vosotros quiere intervenir, dais a la pantalla a la palma de la mano y yo interrumpiré a la ponente que esté hablando y os activaré el micrófono para que hagáis vuestra pregunta o comentario. Si no funciona bien el micrófono, os da apuro o preferís hacerlo por escrito, donde tenéis la segunda flecha de abajo, la sección de preguntas, podéis escribir ahí vuestras preguntas o comentarios o reflexiones. De cualquier manera, decía que había otras maneras. Si pues queréis a través de redes sociales nos etiquetáis o a través del WhatsApp o cualquier otra vía que queráis hacernoslo llegar, pues estaremos encantados de recibir vuestras preguntas y comentarios. Así que, sin más, vamos a dar paso a la primera ponente, Leire, que te voy activando el micrófono, ya tienes el micrófono activado y lo que te voy a hacer, Leire, es hacerte presentadora, ¿vale? Aprovecho, mientras tanto, para darte las gracias, Leire, que es muy importante conocer la visión de la farmacia comunitaria y también en este caso Leire es una persona experta en materia de tabaquismo y seguro que nos da una visión que es imprescindible y de gran valor. Mil gracias, Leire, todo tuyo. En primer lugar, quería agradeceros el contar conmigo, la verdad que es un placer. Las veces que hemos trabajado juntos he aprendido un montón y, bueno, da gusto trabajar con vosotros porque sois unos profesionales a tope. Entonces, bueno, pues agradeceros, tenéis siempre unas iniciativas súper interesantes, con una calidad increíble, en la que participamos profesionales que damos nuestra visión, pero que eso, pues también aprendemos mucho. Animar también a todos los que nos estáis viendo, a los que nos veréis en esta situación tan complicada, la verdad que se está haciendo un poco cuesta arriba y, bueno, los sanitarios y otros muchos gremios estamos arrimando el hombro y, bueno, yo creo que saldremos y pues, animar a todos. Bueno, vamos a empezar. He puesto esta diapositiva, me parece muy gráfica para hacernos una idea de cuál es la situación ahora mismo del tabaco, del tabaquismo, ¿vale? Tenemos un puzzle a medio hacer, tenemos unas fichas que parece que van encajando, ¿vale? Pero tenemos otras muchísimas fichas que todavía tenemos por encajar. Y yo lo que quería era analizar un poco estas fichas que tenemos aquí por encajar y ver qué maneras tenemos para poder ir encajándolas poco a poco, ¿vale? Yo daré pinceladas de algunas de estas fichas, otras las habéis visto en los webinarios anteriores y luego mis compañeras pues hablarán de otras muchas fichas. Pero es que en realidad en tabaquismo veréis que es un puzzle de los grandes, ¿vale? De muchas fichas. Tenemos fichas pues que hablan del tabaquismo en sí, cifras de tabaquismo. Tenemos fichas que hablan de la situación que tenemos los sanitarios, de qué es lo que tenemos que avanzar. Otras fichas serían los pacientes, qué situación viven los pacientes, cómo se enfrentan al hecho de querer dejar de fumar. Y bueno, pues necesitamos que estas fichas entren en juego, que participen, analizarlas y ver cómo las podemos encajar. De las fichas que básicamente voy a hablar yo hoy, bueno, pues serían lo que os he comentado de la situación actual del tabaquismo, de los pacientes, unas pinceladas de cuál es la situación de los pacientes, del tratamiento, que ya se han hablado en webinarios anteriores, y un poco la situación de los sanitarios, qué retos y qué barreras tenemos, ¿vale? En cuanto al tabaquismo, venga, vamos a ver un poquito cuál es la situación actual del tabaquismo para que entendamos por qué hay que trabajar, por qué hay que implicarse en tabaquismo.
La verdad que vais a ver cifras que algunas os sorprenderán, pero bueno, vamos a ir viéndolas poquito a poco. Bueno, en primer lugar, el tabaquismo sabemos que es la primera causa de morbi-mortalidad evitable a nivel mundial, ¿vale? Tenemos aquí un mapa del mundo en el que vemos diferentes tonos, ¿vale? Las zonas más oscuras serían en las que más prevalencia hay, ¿vale? Vemos aquí la zona de la India. Las zonas más claritas serían las que menos prevalencia de tabaquismo hay, pues veis aquí, por ejemplo, que sería una zona muy clara. Y luego tenemos zonas grises intermedias, ¿vale? Pues toda Europa y pues aquí estamos nosotros, España, en un gris intenso. Bueno, pues esta es la situación mundial. Esto es para que veamos que no es solo un problema que tenemos nosotros, sino que es un problema a nivel mundial. En cuanto a cómo ha sido la evolución del tabaquismo, ¿vale? A nivel mundial, pues bueno, vemos aquí cómo han ido analizando los datos. Esto lo he sacado de la Organización Mundial de la Salud, desde el 2000 hasta lo que sería una previsión del 2025, ¿vale? Y sí que vemos que hay un descenso, ¿vale? De más o menos unos 100 millones de fumadores, pero todavía vemos que tenemos 1.300 millones de fumadores activos. Que preveemos que en el 2025 serán los que habrá. ¿Cuál es la situación en España? Bueno, pues actualmente, vamos a empezar por los datos más positivos, ¿vale? Tendríamos prácticamente la mitad de la población, un 51%, que serían no fumadores, un 25% exfumadores, pero todavía tenemos aquí un dato importante en el que tenemos que trabajar, en el que tendríamos un 22% de fumadores diarios, ¿vale? Fumadores ocasionales, pues un 2%, pero este 22% pues es en el que tenemos que trabajar. Claro, también en mantener o ir mejorando el número de no fumadores y en que aumente el número de exfumadores, evidentemente. Por sexos, ¿qué porcentaje de fumadores tenemos en España? Bueno, pues la línea azul sería la línea de los hombres, la línea roja sería la línea de las mujeres y vemos que en los dos casos ha habido un descenso, ¿vale? A lo largo de los años, tenemos aquí desde el 93 hasta el 2017, pero vemos que el descenso no ha sido el mismo en hombres que en mujeres, ¿vale? Sigue habiendo más hombres fumadores que mujeres, pero bueno, el descenso no ha sido de manera equiparable. ¿Vale? Esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que es algo que hay que trabajar también, ¿vale? Porque los hombres, pese a que partían de un porcentaje mucho mayor de fumadores, vemos cómo ha ido bajando de manera importante y, sin embargo, en las mujeres, pues no es así. Bueno, aquí en esta gráfica vemos cómo ha sido la evolución en cuanto al consumo de los españoles, ¿vale? En cuanto a los no fumadores, pues bueno, que sería la línea de arriba, la del azul más oscuro, pues vemos que ha habido un ligero aumento, ¿vale? A lo largo de los años. En el caso de los fumadores diarios, pues bueno, se ha mantenido, que es la línea negra, se ha mantenido más o menos en las mismas cifras. Y ahora llega pues la parte positiva. En cuanto a los exfumadores, que son los azules claritos, vemos que ha habido un ligero aumento, pero los fumadores ocasionales, que es los que hemos visto antes, ese 2%, pues bueno, seguimos estando ahí, ¿vale? Por sexos, bueno, las mujeres, que son los cuadritos verdes, el momento que más fuman de nuestra edad, pues bueno, sería entre los 45 y los 50 años, los 54 años. Sin embargo, en el caso de los hombres, que serían las barras azules, pues la edad en la que más fuman sería alrededor de los 25 años. Luego vemos que a partir de los 60, bueno, hay un descenso claro de fumadores en ambos sexos, ¿vale? En esta gráfica, entre los 15 y los 24 años, vemos que los hombres fumarían más a diario que las mujeres, pero vamos a ver después unas gráficas en las que vemos que este porcentaje se está invirtiendo. En cuanto a fumadores por comunidades autónomas, bueno, la Comunidad Valenciana sería la que más fumadores tiene, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, y luego las que menos, pues bueno, pues estarían Galicia, Madrid, País Vasco.
Aquí cabe destacar que, bueno, Galicia ha sido pionera en algunas medidas, por ejemplo, la conocida como Playa sin humo. El País Vasco también ha tomado medidas antes que otras comunidades, como, por ejemplo, equiparar los productos relacionados con el tabaco a los productos de tabaco, restringir las áreas donde se podía fumar y demás. Entonces, bueno, pues también puede ser ese el motivo por el que tengamos cifras más bajas. Digo tengamos porque soy del País Vasco. Vale, perfecto. Si comparamos el consumo por provincias, ¿vale? Una evolución desde el 2008 hasta el 2018, que son los datos que tenemos, pues bueno, podemos ver que en general todas las provincias han ido bajando, ¿vale? Ha habido un descenso general, bueno, alguna puntual en el que ha habido un aumento de fumadores, pero en general pues ha habido un descenso importante de fumadores, ¿vale? Tenemos que pensar que estos son datos positivos, pero ya hemos visto que todavía existen muchos fumadores y tenemos un amplio abanico en el que tenemos que trabajar. Bueno, todos estos datos que hemos dado, pues bueno, son general de población adulta, alguna pincelada había de jóvenes, pero bueno, los jóvenes es importante analizarlos y tener datos porque son en el momento que empiezan a fumar, y los jóvenes de hoy pues serán los adultos del futuro, los que tengan patología y demás. Entonces, bueno, creo que es interesante que conozcamos los datos que hay, ¿vale? Entonces, para ello os presento unos datos de la encuesta Estudes, ¿vale? Que es una encuesta que se hace de manera bianual del Plan Nacional de Drogas. Tenemos los datos aquí del año 18-19 y, bueno, las dos primeras columnas serían, bueno, alcohol y tabaco. Nos centraremos en la de tabaco, la que vemos que los estudiantes entre 14 y 18 años consumen tabaco, la línea, no sé qué color podemos decir, sería naranja, amarillo, pues serían las mujeres, ¿vale? Tenemos unos datos aquí, veis, de un 38,5% y en el caso de los hombres de un 31,4%. ¿Vale? De aquí es lo que decía, que esos datos de que consumían más los hombres que las mujeres en poblaciones de adolescentes, pues vemos cómo se está invirtiendo. ¿Vale? Bueno, en general, interesante destacar que todas las drogas ilegales son más consumidas por los hombres. Las tenéis aquí si luego las queréis analizar de manera individual, y en general las drogas legales, pues eso, el alcohol y el tabaco, pues vemos que son más consumidas por las mujeres, por las niñas, vamos a entre 14 y 18 años. En cuanto a la edad de inicio de consumo del tabaco, pues bueno, la media es de 14 años. Es cierto que ha habido un ligero ascenso, pero muy ligero en cuanto a la edad de consumo, ¿vale? Tenemos que hablar del cigarrillo electrónico. Sabemos que está ahí. Hasta ahora los datos que teníamos era que los adolescentes, la población entre 14 y 18 años, los usaba muy poco, pero estos datos están cambiando, ¿vale? Y en la última encuesta que se ha hecho, vemos que prácticamente la mitad de la población entre 14 y 18 años ha probado alguna vez el cigarrillo electrónico, ¿vale? Entonces, pues bueno, creo que es interesante que tengamos esto en cuenta porque es otro campo en el que tenemos que trabajar. Bueno, pues ya hemos visto que es la primera causa de morbimortalidad evitable a nivel mundial. Hemos visto los datos que tenemos, que es un problema importante, con unos datos importantes, no solo aquí, ¿vale? sino a nivel mundial. Sabemos que es un factor de riesgo importante para la salud y que hay cantidad de patologías que están relacionadas con el consumo de tabaco, ¿vale? Aquí aparece una cifra del 90%, pero bueno, cualquier patología que se nos pueda ocurrir, en el momento que el tabaco desaparece, se van a notar mejorías seguro, ¿vale? A nivel cardiovascular, respiratorias, endocrinas. Bueno, aquí hemos citado unas cuantas, pero prácticamente, ya os digo, cualquier patología que podamos pensar mejorará con el cese del tabaco. Las oncológicas también son de sobra conocidas. Aquí os pongo una imagen, ¿vale? de los cánceres, los diferentes tipos de cáncer que pueden estar relacionados con el consumo de tabaco. Los más destacables y los que tienen mayor relación serían el de naringe, el de pulmón y bueno, el de vejiga también, ¿vale? Pero ya veis los porcentajes y la relación que tienen con el consumo de tabaco. Bueno, esta ficha que estamos ahora analizando en cuanto a cuáles son los datos del tabaquismo, cuál es la situación actual, tenemos que pensar que no solamente afecta a los fumadores en sí, ¿vale? Sino que afecta a más gente.
Entonces, por eso me parece importante dejar claro cuáles son estas palabrejas que os he puesto aquí, los diferentes tipos de humos, ¿vale? Y que entendamos que no solo afecta al fumador en sí. Entonces, quería explicaros, bueno, el humo de primera mano, sabemos en general lo que es, ¿vale? Que es el humo que consume el fumador en sí, del cigarrillo o el producto que utilice. Pero luego tendríamos el humo de segunda mano, que también es conocido. ¿Vale? El humo de segunda mano, que sería el humo que queda en la habitación. Imaginaos, estamos aquí yo ahora en mi casa, habría un fumador, pues bueno, él está fumando el humo de primera mano y el humo de segunda mano estaríamos consumiendo los dos. ¿Vale? Que se ha visto también que ese humo también es perjudicial para la salud. ¿Vale? Y por eso hay que tener tanto cuidado y se cuida mucho a los niños, a personas mayores y demás, pero bueno, tenemos que cuidarnos todos. ¿Vale? Porque los niños, pues bueno, no pueden elegir el estar ahí o no estar ahí. Después aparecieron conceptos nuevos, como era el humo de tercera mano, y a mí me parece importante e interesante que lo conozcamos. El humo de tercera mano es el humo que hemos dicho que estamos en esta habitación, aquí en el salón de mi casa, había un fumador, ha fumado, el humo de segunda mano estaba en la habitación, pero bueno, ha terminado de consumir el cigarrillo, hemos abierto la ventana, ha estado ventilando todo el salón durante 2 horas, ¿vale? Pero aún así queda el humo de tercera mano. El humo de tercera mano quedará en el sofá, quedará en las cortinas, quedará en mi pelo, quedará en mi ropa, ¿vale? Y se ha visto que es capaz de permanecer en este tipo de tejidos, en estos sitios durante mucho tiempo y que también es perjudicial, tiene sustancias tóxicas y que pueden producir incluso cáncer. ¿Vale? Entonces, os pongo aquí la imagen de un niño jugando en una alfombra, en un sofá, ¿vale? Entonces, el tabaquismo también afecta en este aspecto con el humo de tercera mano. ¿Vale? Bueno, esta imagen que veis aquí es un anuncio que veis, pues eso, el sofá, donde queda todo el humo de tercera mano, que hacen un símil con un cigarrillo porque también tiene sustancias, ¿vale? Y luego, un último concepto, que sería el humo de cuarta mano, ¿vale? Que sería la contaminación, serían las colillas, la contaminación que producen las colillas, ¿vale? Que creo que es importante también que cuidemos el planeta, a las personas, pero también al planeta. Una sola colilla es capaz de contaminar 50 litros de agua. Ese agua en el que viven peces con agua contaminada, que además confunden las colillas con comida y van a comérselas y pues eso, pues se intoxican. Que una colilla puede tardar hasta 10 años en degradarse. Y bueno, creo que son conceptos que tenemos que tener claros y tenemos que tener en cuenta todos. Bueno, pues hemos analizado la primera ficha, vemos qué forma tiene, cómo la podemos ir encajando, cómo la podemos trabajar. Otra ficha de las que quería hablaros, pues es el tratamiento. Esto de manera muy breve, porque, bueno, ya sé que se ha hablado, que se ha tratado sobre este tema, pero bueno, creo que también es importante porque todas estas fichas de las que os estoy hablando están muy relacionadas y a la hora de hablaros luego de los sanitarios, pues necesito hablar de esto también, ¿vale? El tratamiento del tabaquismo, hay 3 conceptos que me parecen fundamentales. Tiene que ser multicomponente, tiene que ser multidisciplinar y tiene que ser tiempo dependiente. Multicomponente quiere decir que haya un tratamiento farmacológico, pero también que haya un tratamiento cognitivo-conductual. Y ahí es donde entran los profesionales sanitarios y donde tenemos que tener muy claro esto. Que sea multidisciplinar, es decir, que participen diferentes tipos de sanitarios a la vez en el mismo paciente, ¿vale? Y que sea tiempo dependiente. Cuanto más tiempo se le dedica a un paciente, pues mejores serán los resultados que se van a obtener a largo plazo. Otra ficha, y la que básicamente queremos centrarnos, pues sería los sanitarios. ¿Qué pasa con los sanitarios? ¿Cómo encajamos en todo esto? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cuáles son las barreras que tenemos? Bueno, quería presentaros primero un documento de consenso que presentó SEDET, la Sociedad Española de Expertos de Tabaquismo, en el 2010, sobre intervención interdisciplinar del tabaquismo, ¿vale? En este documento decía cuáles son las funciones que tenemos que desarrollar los profesionales sanitarios, ¿vale? Tenemos, y las voy citando, cumplir un papel modélico como no fumadores en la población general. Bueno, esto creo que poco a poco vamos avanzando porque antes era, bueno, un horror
acercarte a un lugar sanitario y ver a los propios sanitarios fumando fuera, pero creo que esto hemos avanzado bastante. Reforzar y trabajar en el paciente que no fuma, detectar a los pacientes fumadores y registrar este dato en la historia clínica, que también esto poco a poco lo vamos mejorando, pero en muchas ocasiones ni siquiera se preguntaba a los pacientes si fumaban. Proporcionar consejo sanitario a aquellos que fuman, todos los profesionales sanitarios tenemos que hacer esto, y en aquellos que fuman y que están dispuestos a hacer un intento de dejar de fumar, pues proporcionarles un plan terapéutico individualizado. Esto de individualizado es muy interesante. Y además realizar un seguimiento sobre la evolución en todo este proceso de cesación, que ya sabemos que es un año desde que el paciente deja de fumar, le seguiremos durante un año. En el caso de que este paciente pues, requiera una intervención más intensiva o más específica, bueno, pues saber en qué situaciones tenemos que derivar a unidades de referencia, cuáles son estas unidades. Pero además, todos los profesionales sanitarios tenemos que diseñar, desarrollar y participar, ¿vale? Realizando manuales de autoayuda para dejar de fumar, para facilitar este trabajo a todos aquellos que quieran dejar de fumar. Colaborar en trabajos de investigación y de docencia en el ámbito de tabaquismo, extender la conciencia sanitaria de prevención y tratamiento en nuestro propio trabajo y con nuestros colegas de profesión. ¿Se ha quedado atascado? Vale. Y colaborar en la prevención primaria, ¿vale? Participando en comunidades sobre cuáles son los beneficios de no fumar, formando en educación escolar y, bueno, que esto me parece que luego os va a hablar Adelaida sobre ello. Bueno, yo aquí he querido mencionar unas cuantas barreras que yo veo que podemos tener los sanitarios, ¿vale? A la hora de actuar en tabaquismo. Entonces, bueno, la primera y la fundamental me parece que es la falta de formación que tenemos, ¿vale? Necesitamos formación de calidad, necesitamos formación intensiva en tabaquismo y en las universidades, la verdad, que se trata poco este tema. Otra barrera, otra dificultad que tenemos es pensar muchos sanitarios que el tabaco pues tampoco es un problema de salud muy relevante, que por fumar 1 o 2 cigarros al día que tampoco pasa nada, y esto es un problema que tenemos que solventar y que tenemos que trabajar entre nosotros. Pensar que el que yo actúe en tabaquismo poco resultado va a tener, que mi intervención no va a ser muy eficaz, ¿vale? Con lo cual falta que estos datos lleguen a todos los sanitarios, que de verdad es efectivo actuar en tabaquismo por poco tiempo que se le dedique. Y para ello está la evidencia científica, ¿vale? De cómo estas intervenciones funcionan y que tiene que llegar a todos los profesionales sanitarios. ¿Qué pasa también? Pues que muchos piensan que no se frustran, piensan que lo que están, todo lo que pueden trabajar y dedicar a tabaquismo pues no tiene la eficacia que ellos piensan, que esto va un poco unido a eso, a pensar que no tiene eficacia las intervenciones y la falta de conocimiento de la evidencia que esto tiene. También nos pasa que tenemos miedo a tratar este tema con muchos pacientes porque pensamos que si él no me pregunta por tabaco y yo le saco el tema, quizá la relación sanitario-paciente pues puede tensarse, y muchas veces cuando nos ponemos a hablar pues nos damos cuenta de que esto no es así. Falta de registro en los sistemas, ¿vale? Si un paciente va y está con su enfermera, la enfermera le pregunta si fuma y la enfermera lo registra, luego va a su médico, el médico ve que este paciente fuma, hace intervención mínima, después acude a la farmacia a recoger su medicación, el farmacéutico ve que este paciente fuma, puede volver a hacer intervención. Necesitamos registros comunes de todos los sanitarios y empezar a hablar un lenguaje común y poder comunicarnos, ¿vale? Y bueno, todo esto se resume a la situación actual. Es complicada, pero bueno, antes de la situación del coronavirus, pues bueno, es siempre, cada vez las consultas están más apretadas, cada vez los sanitarios tenemos menos tiempo, entonces, pues bueno, pues tenemos que saber con una buena formación cómo exprimir este tiempo y saber cada sanitario qué tiempo le puede dedicar y que si trabajamos todos juntos, pues bueno, este tiempo se puede ir multiplicando, ¿vale? ¿Qué tenemos que terminar y acabar ya con esto? Para que
Como veis aquí en esta imagen, el paciente esté en el centro y sea lo que todos los demás sanitarios estamos girando alrededor del paciente. Veis aquí flechas de cómo nos comunicamos todos con todos. ¿Qué hace falta? Acabar con los egos, individualismos, aprender a trabajar en equipo. ¿Vale? Como ahora estamos todos trabajando en equipo para frenar la curva, pues bueno, en tabaquismo lo mismo. Tenemos que ponernos todos de acuerdo para trabajar y centrarnos en lo que está aquí en medio, en el paciente. ¿Vale? Tener todos el mismo mensaje, dirigirnos al paciente de la misma manera, hablarles el mismo lenguaje. No podemos decirle a unos porque fumes un cigarro no pasa nada y otro diga ni se te ocurra fumar. ¿Vale? Utilizar todos el mismo lenguaje para que el paciente lo entienda. Implicar a todo el equipo que trabajamos juntos, que entiendan por qué trabajamos así y nuestro equipo, el equipo de al lado, es decir, el centro de salud, la farmacia que está al lado, el hospital, intentar trabajar en equipo. ¿Y qué necesitamos para esto? Pues protocolos conjuntos, trabajar de manera conjunta. En definitiva, mejorar la comunicación de los sanitarios nos va a permitir mejorar la formación, mejorar los registros, en definitiva, cómo vamos a actuar con este paciente. Necesitamos mejorar la comunicación. Los pacientes, ¿qué les pasa? Pobrecitos míos. Pues que muchos ni se plantean dejar de fumar, porque la verdad es que nadie les ha dicho. Nadie les ha dicho nunca, nadie les ha hablado de tabaco. Y la verdad que si vemos cifras, entre el 50 y el 70% de los fumadores les gustaría no fumar. Fijaros si tenemos dónde trabajar. Que necesitan conocer cuáles son los riesgos y, sobre todo, cuáles son los beneficios de dejar de fumar. Los riesgos muchas veces lo conocen, pero los beneficios, individualizar beneficios. ¿Qué vas a notar cuando dejes de fumar? Tienen un difícil acceso, muchas veces, a dónde tengo que ir, dónde me tengo que dirigir, no sé a dónde ir, estoy perdido. Bueno, pues ayudémosles en eso. ¿Cómo pueden mejorar en eso? Que conozcan que hay métodos eficaces, que hay tratamientos farmacológicos, pero que también hay terapia cognitivo-conductual, que hay un montón de sanitarios dispuestos a ayudarles y cada vez habrá más, ¿vale? Necesitan mejorar autoeficacia, es decir, que es creerse capaces de que pueden hacerlo. La autoeficacia de muchos pacientes es muy bajita, no creen que pueden ser capaces de dejar de fumar. Bueno, pues necesitan que aumentemos su autoeficacia, que aumentemos su motivación. Formación en centros escolares, de lo que esto me imagino que os hablará Adelaida posteriormente, campañas en empresas, en definitiva esto es mejorarles el acceso, ¿vale? Bueno, y este es mi puzzle en el que me gustaría que acabáramos, que todas estas fichas fueran encajando, que las terminemos de analizar, todavía nos queda mucho tiempo por recorrer y muchas fichas que unir y que juntar, pero me gustaría que este fuera el final de todo esto, que todas estas barreras que os he comentado las vayamos superando y las vayamos batallando y conseguir que este sea nuestro puzzle. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Leire. La verdad es que este puzzle lo vamos a construir entre todos y aparte me quedo de todo lo que has dicho, esto de que tenemos que hablar, tenemos que decir el mismo mensaje, ¿no? Que muchas veces es lo que a veces nos perdemos, se dispersa y no vamos todos a uno. Muchísimas gracias, Leire, pero esto no es un adiós porque luego volveremos contigo, es un hasta luego, pero muchísimas gracias por esta fundamentación y estos retos en el contexto sanitario. Y vamos a dar paso a Adelaida, a quien ya tienes el micrófono activado, Adelaida, que voy a hacer presentadora. Sí, la verdad es que nos ha hecho un buen fundamento y ahora nos encantará escucharte, sobre todo para esa parte que ya haya mencionado, la parte un poco de la educación y también pues todo lo que tiene que ver con publicidad, promoción y venta. Sabemos que es un reto, 20 minutos para abordar un tema como este es complicado, pero confiamos en que lo puedas llevar adelante. Así que todo tuyo, Adelaida. Muy bien. Lo primero, quiero agradecer a la Fundación Más que Idea la oportunidad de estar esta tarde aquí con vosotros y de haber invitado a la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria de Atención Primaria. Y bueno, como ha hecho Leire una estupenda presentación del problema, a mí Diego me pidió especialmente que me centrara en dos de las medidas que existen actualmente frente al tabaquismo. Y voy a centrar un poco la intervención precisamente en cuestiones de cómo influye la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio, y también, como antes ha comentado Leire, voy a hacer un poco de énfasis en la importancia de las medidas en el ámbito educativo.
Pero no quiero empezar a trabajar estas dos cuestiones sin antes hablar un poco de cómo se ha ido difundiendo el problema del consumo de tabaco a lo largo de la historia. Bueno, en épocas de pandemia, como estamos por desgracia actualmente, pues voy a utilizar el mismo símil porque en muchas ocasiones se ha asimilado el problema del consumo de tabaco como si fuera una enfermedad infecciosa en la que estuviera mediada por un vector. Hablando de la trilogía de la enfermedad, pues tenemos por un lado que tener en cuenta que el agente que produce esta enfermedad es el tabaco, pero no solo el tabaco convencional que todos conocemos, sino que también todos los nuevos productos de tabaco que están asociados y que actualmente se están poniendo en venta, como tabaco por calentamiento, dispositivos susceptibles de liberar nicotina, las cachimbas, el tabaco de liar, etc. ¿Vale? ¿Quiénes serían las personas susceptibles de tener esta enfermedad? Pues son todas aquellas personas no fumadoras, pero especialmente aquellas personas jóvenes y sobre todo las mujeres y las personas con un nivel socioeconómico más deprimido, que son las que están siendo como más captadas, digamos, por esta enfermedad. Y luego también influye el medio ambiente, en el medio ambiente en el que estamos estamos expuestos a este agente, el hecho de que esté aceptado, de que lo tengamos de una manera accesible el producto y que sea visible por lo movemos. ¿Quién ayuda a que ocurra esto, a que el tabaco esté visible en ese ambiente de una manera importante? Pues ya nos lo decía anteriormente la directora de la OMS, que el vector que potencia esta pandemia de tabaco es la propia industria tabacalera a través de distintas campañas de publicidad, promoción y patrocinio. De hecho, expertos en tabaquismo hablaban de que es la única enfermedad en la que tiene como que tiene detrás una empresa potente, unas multinacionales que tienen amplias relaciones públicas y grupos de presión que hacen que la enfermedad vaya creciendo. Teniendo en cuenta esta cuestión, me gustaría que, conociendo cómo ha evolucionado a lo largo de la historia la epidemia de tabaco, que veis cómo ha habido un aumento, un incremento en el consumo en el caso de los hombres, que seamos conscientes de que esto se ha producido pues, precisamente gracias a todas las estrategias de comunicación, de publicidad, de promoción que ha ido haciendo la industria de tabaco, tanto de forma directa como indirecta. Y como posteriormente, cuando vieron que el consumo de tabaco en hombres pues, estaba empezando a frenar, dirigieron esas estrategias directamente a las mujeres para que el consumo de tabaco también fuera incrementándose en ellas, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que actualmente esta situación, aunque ya ha pasado los años 2000, sigue siendo igual y que actualmente están utilizando otras muchas estrategias de marketing integrado para conseguir hacer llegar sus productos a la población a través de promoción de ventas personales, relaciones públicas y muchos tipos de publicidad, sobre todo en redes sociales. ¿Y qué es lo que hace la publicidad? ¿Qué se consigue? Pues lo que realmente consigue es un aumento de la aceptación social. Lo que han hecho es darle un valor al hecho de fumar un producto, de consumir un producto, de echar humo por la boca. Han asociado esa conducta con el hecho del éxito, de la libertad, de la rebeldía, la juventud, la amistad, la adultez, el éxito profesional, incluso el ser solidario, el medio ambiente, etcétera. Es decir, han asociado algo que no es real con el consumo de un producto, le han dado un valor. Y esto lo que ha hecho es que se acepte socialmente, se normalice la conducta y la gente quiera llegar a tener esos valores y por eso consuma estas sustancias. Esto es conocido, las evidencias lo han ido mostrando durante años y la OMS se puso en marcha para frenar esta importante epidemia con el Convenio Marco para el Control del Tabaco. Es la primera convenio internacional de salud pública que se ha firmado por más de 160 países y establece un paquete de medidas importantes para frenar la epidemia. Entre ellas, las que destacamos y que me voy a centrar, sobre todo, publicidad, promoción y patrocinio, cuestiones de educación o el empaquetado. Estas medidas, para que fueran más fácil de cumplir, lo que la OMS hizo fue establecer la estrategia que se conoce como Empower, en la que habla de 6 medidas concretas, entre ellas, por ejemplo, la destinada a la publicidad y patrocinio de los productos de tabaco. Vamos a hablar un poquito de estas medidas, ¿no? Esto es un estudio clásico y antiguo en el que hablaba de cómo en estos países, por ejemplo, que eran de Sudamérica, el hecho de tener más medidas de control de tabaco hacía que hubiera menos consumo en el caso de los varones y los países que menos medidas tenían, ese consumo se incrementa.
Esto ocurría especialmente en el caso de las medidas dirigidas a controlar la publicidad. De hecho, los países que tenían menos medidas de control de publicidad tenían un mayor consumo de tabaco en los la evidencia nos dice que el hecho de poner en marcha la prohibición de la publicidad, sobre todo porque se sabe que los jóvenes, incluso un 34%, hablan de que experimentaban con el tabaco precisamente animados por esa publicidad de libertad y de éxito, pues el hecho de poner en marcha esas medidas podían reducir el consumo hasta en un 7% y además esa prohibición afectaba especialmente a todos los grupos, incluidos los desfavorecidos. Aquí hay estudios también antiguos y clásicos que mostraban cómo se conseguía reducir la prevalencia cuando se incluían la prohibición de publicidad. Y aquí había un modelo que ya hablaba cuando empezaron a hablar de esta medida, cómo esa reducción del consumo sería mayor si se implementaba la total prohibición de la publicidad de los productos. No en vano, la Organización Mundial de la Salud dedicó en el año 2013 el Día Mundial sin Tabaco precisamente a prohibir la publicidad, la promoción y el patrocinio de los productos de tabaco en todas sus esferas. Y quiero hacer un poco de mención en este sentido. Hablaba de que debemos liberarnos de esta publicidad, pero hay que ser consciente que las personas en sí solas no pueden liberarse si no hay un ambiente que lo favorezca y unas medidas legislativas que consigan hacer cumplir esta total prohibición. No es una cosa que dependa de nosotros, sino que es más del entorno. Por eso todas las medidas de promoción de salud, de legislación que prohíben estas estrategias de la industria, es lo que van a conseguir que la gente esté libre de las garras de la industria tabacal. De hecho, en España se consiguió la prohibición total de la publicidad, patrocinio y promoción con la ley 28/2005 que prohibía todas estas estrategias, ¿no? Ahora, otra cuestión es, ¿se cumple realmente? ¿Se consigue esa total prohibición? Pues fijaros, vamos a hablar un poquito de qué está ocurriendo actualmente. Aquí os muestro imágenes de cómo a día de hoy se está volviendo a producir esa publicidad, sobre todo directa e indirecta, de distintos productos de tabaco. Han utilizado las mismas técnicas que anteriormente se utilizaba con el tabaco para darnos a conocer estos famosos nuevos productos, bien el cigarrillo electrónico, vapeadores, tabaco calentado, cachimbas, etc. Han utilizado tanto prensa escrita como publicidad en varios exteriores, tenemos eventos patrocinados por industria, tenemos el atractivo, hacer atractivo y el uso de estos productos nuevamente en centros cerrados de ocio, apertura de espacios precisamente para consumir estos productos y otra cuestión importante, que son las redes sociales. Tenemos a muchas personas que son influencers, sobre todo de población joven, y que van muy dirigidas especialmente a, por ejemplo, colectivos como las mujeres, en las que están continuamente dando mensajes asociados al consumo de tabaco, dándole un valor añadido que realmente no tienen. Pero es una forma que es compleja de controlar porque ya no lo hacen a través de la propia industria, sino que lo hacen a través de las personas, ¿no? Y personas que ya digo que son influencers, ¿no? Son personas de referencia para la población. Y no solamente eso, aquí tenéis un ejemplo de cómo han hecho publicidad de productos, descuentos, incluso lo que son promociones y regalos a la hora de consumir estos productos. Esto es del año 2015, que ya estaba prohibida todas estas medidas. Y otra forma importante en la que la industria está dando a conocer su producto continuamente tiene que ver con el cine, la película, etc. Sabemos que sigue estando muy presente el consumo de tabaco en estas series, en estas películas y sobre todo de las dirigidas a la población joven, que además la gente que fuma en esas películas es un porcentaje superior a la realidad y está siendo un vehículo importante de hacer llegar estos productos. Pero no solo eso, a día de hoy los tenemos en la calle, nuevamente imágenes enormes que vuelven a llamar a la población a hacerse adictas al consumo de la nicotina a través de estos nuevos productos, o el hecho de famosos cantantes que continuamente aparecen en los medios utilizándolos. También hemos tenido otra vez en deportes las imágenes, las marcas asociadas a los productos de tabaco. Y también quiero alertar del hecho de la alianza, vamos a decir así,
que está teniendo la industria del tabaco con la industria canábica, que está haciendo llegar a la población joven el mensaje de que el cannabis no es malo y además el hecho de fumar cannabis junto a tabaco, que es la forma mayoritaria en la que la consume en nuestro entorno, ¿no?, la población. Y no solamente eso, sino que tenemos que tener en cuenta que un mecanismo que utiliza habitualmente la industria para hacer publicidad son sus propios paquetes de tabaco. Los personaliza para hacerlos llegar a la población a las que van dirigidas, especialmente, por ejemplo, a la población joven. Y no solamente eso, sino que los puntos de venta son verdaderos puntos de promoción, publicidad de estos productos, bien porque tienen mensajes, porque tienen promoción con personas directamente, porque además son visibles desde el exterior, porque tenemos las máquinas expendedoras de las que están haciendo publicidad continuamente en todos los centros de ocio, o incluso publicidad totalmente ilegal, que es la que estaba escondida dentro de los productos de tabaco. Y no solamente esto, sino que también estos nuevos productos, por ejemplo, el tabaco calentado, que está utilizando todas las estrategias que ya están prohibidas de promoción, de pruébalo gratis, de te lo prestamos, incluso con descuento, ¿vale? Las tiendas utilizan las mismas líneas estéticas que utilizan otras marcas conocedoras de nuevas tecnologías, queriendo ser un producto novedoso, un chic, y que quiere atraer nuevamente a la población hacia su consumo. Además, sabemos que existen medidas que son eficaces, ¿no? Y bien, como dicen algunos estudios, o como luego nos hablará Leire, recoge la Declaración de Madrid del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, estas medidas no deben implementarse de forma aislada, sino que deben hacerse de manera conjunta. Os quiero mostrar un gráfico en cómo en Australia se ha conseguido reducir la prevalencia del consumo de tabaco cuando se han ido incorporando muchas de estas medidas, entre las que se encuentra la prohibición de la publicidad. Pero no solo la prohibición de la publicidad, sino también el hecho de incorporar el empaquetado neutro, paquete sencillo, genérico, que también se conoce, que fue una de las cuestiones que hizo reducir esa prevalencia tabáquica de forma más notable en los últimos años. En conclusión, respecto a la publicidad, promoción y patrocinio, es importantísimo que tengamos en cuenta que hay que prohibir y hacer cumplir toda la prohibición directa e indirecta de todas estas medidas, porque es la manera que reducimos el vector de transmisión de la pandemia del consumo de tabaco. Que tenemos que prohibir la publicidad y la promoción en los puntos de venta e incluso las máquinas expendedoras, que siguen siendo mecanismos de transmisión de la enfermedad. Hay que además conseguir la prohibición total de ofertas y descuentos de los productos relacionados con los productos de tabaco, cigarrillos electrónicos, cachimba, tabaco calentado, y que controlar esto a través de Internet, que es donde se está utilizando muchos estas medidas. También hay que prohibir todo tipo de merchandising o utilización de la marca en otros productos que siguen dando a conocer los productos de tabaco por otras vías. Conseguir cumplir la prohibición de publicidad, promoción de forma indirecta en redes sociales, en Internet, a través de los influencers, también en el cine y en la televisión, a través de generar contenidos que sean libres de estos productos, sobre todo para la población joven. Y, como no, implantar el empaquetado neutro de tabaco como otra de las medidas importantísimas para conseguir esta finalidad. Teniendo en cuenta que esto sería como el paquete de prohibición, hay que recordar, o vuelvo a recordar, que no es solo suficiente, sino que además hay que implementar otras medidas, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con el ámbito educativo. En este sentido, también tenemos que ser conscientes de que en el ámbito educativo tenemos justo la población diana que está muchas veces buscando la industria del tabaco, así lo demuestran los documentos de la propia industria, y que donde tenemos a los menores, ¿no?, de entre 6 y 16 años, siendo también conocedores de que el hecho de la propia educación es en sí un determinante de la salud y puede conseguir reducir la inequidad, que además en los propios currículum de los centros educativos hay contenidos relacionados con la salud que permiten y facilitan que se trabaje en la prevención del tabaquismo, que tienen muchas intervenciones que promueven en sí la salud, y entre ellas podríamos abordar temas de tabaco, y como he dicho, que como en este periodo tienen a este grupo de población que coincide precisamente con la edad del inicio del consumo de tabaco, pues es un muy buen momento para trabajar el que nuevos usuarios, nuevas consumidoras no aparezcan, ¿no? Reducir la incidencia, que se llama, de personas que consumen tabaco.
Aquí, aunque ya he mostrado los datos antes Leire, pues recordar que empiezan a fumar con 14 años y que, aunque ha habido un descenso, es cierto que los últimos datos nos hablan de un pequeño repunte en el consumo de tabaco en población joven, ¿vale? Y volver a alertar, que ya lo ha hecho, del tema de los cigarrillos electrónicos. Ha habido un gran repunte en el consumo de estas sustancias en la población joven. Y esto es producto, en muchas ocasiones, de la publicidad intensa que están haciendo y atrayendo a los consumidores. Tenemos que tener en cuenta que en el ámbito educativo hay una cuestión importante, y es que el aprendizaje es vicario, es decir, copian el modelo entre sus iguales, incluso de los adultos, y siempre a través del juego. Por eso los docentes serían como el agente principal para llevar a cabo las medidas de educación para la salud y de prevención del tabaquismo. Estas medidas deben ser a través de contenidos transversales, que estén planificados, que sean de educación para la salud y que estén integrados en la esencia del centro. No nos sirven medidas aisladas, paracaídas que llegan al centro, dan una intervención y se van sin dejar más pozos, nada más que eso. Tiene que ser algo a lo largo de todo el currículum, de todas las etapas educativas y de forma transversal, es decir, en distintas materias. Y desde luego tiene que haber una participación de la propia comunidad y, como no, de los sanitarios. Todos los profesores sanitarios, por ejemplo, tenemos un papel esencial en la formación específica de tabaquismo en los docentes y en los padres y las madres, ¿no? Podemos trabajar y ser complementarios a las acciones que el docente pueda ejercer dentro del entorno escolar. Existe evidencia de que los programas de prevención del tabaquismo en la escuela funcionan, sobre todo cuando estos programas son interactivos, ¿no? Cuando lo que se centran es en fomentar las capacidades de la vida de los escolares, aprender a decir no, tener asertividad. Además, cuando tienen un enfoque integral, es decir, que no abordan el consumo de tabaco de forma aislada, sino que lo hacen en conjunto con otras sustancias que están también relacionadas con el consumo de tabaco, como podrían ser el cannabis o el alcohol. Y que también cuando tienen programas, vínculos con la familia y vínculos con la comunidad de esos centros. Y sobre todo cuando también mejoran las relaciones personales entre los propios alumnos. De hecho, hay muchos beneficios de los programas sin tabaco, de escuelas sin tabaco, que son aquellos que, además de realizar en sí la formación, la prevención, los programas preventivos, lo que hacen es fomentar un entorno en el que no se fume, en el que hay espacios totalmente libres de humo, donde se promueve la deshabituación tabáquica de los trabajadores y, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, es un lugar legítimo para hacer promoción de salud, es coherente con la finalidad educativa de los centros, facilita un rol ejemplarizante, además de que, pues bueno, tiene menos riesgos de incendios, de problemas de salud de los usuarios, menos asentismo entre sus rodentes, etc. Las evidencias nos hablan de que si utilizamos estos programas con actividades que son mantenidas en el tiempo, que fomentan una actitud crítica, que lo que mejoran son las competencias sociales de la población y consiguen superar la presión de grupo, se puede conseguir reducir la prevalencia del consumo de tabaco en un 12%. También nos dice la evidencia, y esto es muy importante, que la información por sí sola no es suficiente. Los programas que solamente se centran en dar información no consiguen reducir el consumo de tabaco, y así lo muestran las distintas evidencias científicas y los distintos estudios al respecto. Sin embargo, los estudios que hablan del enfoque de escuelas promotoras de salud, esas que modifican el entorno, sí que han demostrado que se consigue reducir el consumo de tabaco. Y ¿cuál es la realidad que tenemos? Pues bueno, el Plan Nacional sobre Drogas, a nivel nacional, lo que ha hecho ha sido evaluar un poco cuántos programas preventivos existen actualmente. Esto es un estudio que es cierto que es hasta el 2015 y en general de drogas, no habla solamente de tabaco. Lo que podemos observar es que ha habido una reducción desde el 2009-2015 de las personas, de los alumnos que han recibido programas preventivos. Y no solo eso, sino que se han reducido los centros escolares donde se hace prevención, se han reducido en los que hay programas, aunque no, al revés, ha habido un aumento en el número de docentes formados. Eso significa que necesitamos un impulso sobre los programas de prevención para que realmente pueda conseguirse la finalidad que buscamos, prevenir el inicio del consumo de tabaco en el entorno escolar. Esos programas deben ser basados en la evidencia. Uno de los recursos que tenemos y que ha dado buenos resultados a nivel internacional ha sido el programa Clases sin Humo. El programa Clases sin Humo se centra en un compromiso colectivo del centro, de la clase, incluso con el docente y en algunos sitios con la familia, de no fumar durante un tiempo. Pero además incorpora organizaciones de concursos, logotipos, campañas, vídeos, que los realiza el alumnado con participación de la comunidad, con la familia. Y además actividades de prevención escolar.
Este programa en España se está llevando a cabo en distintas comunidades o localidades, pero de una forma desigual, es decir, no hay una coordinación nacional que se dedique a que esto se realice de forma homogénea en todo el territorio nacional. Y eso está también produciendo desigualdad e inequidades en nuestro territorio. Además de este programa, existen otros muchos programas o unidades didácticas en distintas comunidades y localidades, etcétera. Algunas por asociaciones científicas, otras están realizadas por, como digo, las propias comunidades, lo que también vuelve a incrementar esa desigualdad entre unos territorios, unas comunidades y otras. Estos programas no solo se centran en tabaco, como son los que os estoy mostrando en la pantalla, sino que hay algunos con evidencia científica bastante demostrada que se centran en general en adicciones y sobre todo en trabajar las habilidades para la vida, y otros, que quiero hacer mención específicamente del proyecto EVIC, que también está impulsado por el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, financiado por el Plan Nacional sobre Drogas, en el que habla de la importancia de que estos programas estén basados en las evidencias y que trabajemos conjuntamente el consumo de tabaco y cannabis por ser una vía conjunta de consumo y actualmente en la población juvenil, y que parece que además está iniciando el consumo de tabaco por esta sustancia a la gente joven, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que existen muchos recursos, es muy importante a día de hoy potenciarlos, coordinarlos y así, de esta manera, asegurar la equidad en el acceso a los programas preventivos dentro de nuestro país. Y no quiero acabar sin hablar de otra cuestión importante, que es el hecho de desarrollar campañas de prevención en los medios de comunicación de masas. Hemos dicho que la publicidad hay que reducirla, pero también lo que tenemos que hacer es como contrapublicidad. Y en ese sentido, las campañas nos pueden ayudar mucho. De hecho, el Día Mundial sin Tabaco de este año, de la Organización Mundial de la Salud, como veis ahí, fijaros, la OMS lo dedica a proteger a los jóvenes de la manipulación de la industria y para prevenir el consumo de tabaco y otras formas de uso de la nicotina. Hay que luchar contra el tabaco, es decir, contra la industria tabacalera, para que no manipule a nuestros jóvenes introduciéndolos nuevamente en el consumo de tabaco. En conclusión, sobre todo con las medidas a nivel escolar, decir que el problema del tabaquismo sigue siendo un importante problema de salud pública, que hay que frenar todas las nuevas estrategias de publicidad, promoción y patrocinio de la industria tabacalera con medidas legislativas y con medidas dirigidas a la educación. También que tenemos que tener en cuenta que el consumo de tabaco está influenciado por estos nuevos productos novedosos, atractivos, tecnológicos y también con el uso de otras drogas. Entre ellas quiero destacar el tabaco y el cannabis, y que en el entorno escolar deberían trabajarse conjuntamente de manera integral y coordinada. Además, que existen numerosos programas de prevención de tabaquismo a nivel escolar, que algunos han demostrado ser eficaces, sobre todo cuando están centrados en mejorar el entorno, que estos sean entornos promotores de la salud y que mejoren las habilidades de la vida para la vida de los escolares. Y, por tanto, lo que tenemos que también es conseguir aumentar el desarrollo de estos programas, que siempre sean basados en criterios de efectividad y de una manera coordinada en todo nuestro país para asegurar la equidad en la salud de la población y en la prevención del consumo de tabaco. Muchas gracias por vuestra atención. Cuando se te iba a acabar la batería del ordenador, ya no terminabas. Realmente, muchísimas gracias, Adelaida. Hablar de un tema tan relevante, tan amplio. Voy a conectarla rápidamente. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Y aprovecho para activar el micrófono de Raquel Fernández Mejina. Raquel Fernández es presidenta de la asociación nofumadores.org y va a hablar hoy de un tema tan importante como es los espacios libres de humo, ¿vale? Donde nos va a exponer qué medidas o cuál es la situación actual y qué medidas son necesarias para seguir protegiendo la salud de la población. Adelante, Raquel. Todo tuyo. Recordaros que al final, cuando finalice su intervención, Raquel, va a haber una pequeña parte de preguntas que nos ha llegado alguna, pero si tenéis alguna duda, recordad que podéis dar a la palma de la mano y podréis hablar por micrófono o dejar vuestra pregunta por escrito, que ya hemos recibido alguna, ¿vale? Todo tuyo, Raquel. Diego me ha pedido que hable de las medidas necesarias en relación al humo ambiental de tabaco, especialmente en los espacios libres de humo, ¿vale? Como presentación, que yo decía, que ya se ha hablado aquí, que es el tabaco mata a 55.000 personas al año en España y 3.000 de ellas son pasivas, ¿vale? Existe un gran consenso dentro del mundo de la prevención del tabaquismo, en la necesidad de avanzar en medidas de prevención,
sensibilización y concienciación. Aquí nos veis una reunión que tuvimos en febrero, todas las entidades de prevención de tabaquismo, con el ministro de Sanidad, donde, bueno, se creó un grupo de trabajo y le transmitimos al ministro todas las medidas que consideramos imprescindibles que se hagan en prevención de tabaquismo lo antes posible. Como el objetivo de estas medidas, evidentemente, es el reducir el consumo de tabaco entre los consumidores, evitar la iniciación al consumo de los jóvenes y evitar la exposición a la población de la exposición al humo de segunda y tercera mano que antes nos ha comentado Leire. ¿Cómo conseguimos esto? Pues nuestro caballo de batalla es desnormalizar el consumo de tabaco y de todos los productos asociados de los que ya hemos estado hablando, ¿vale? No solo nos sirve desnormalizar el tabaco, sino también todos estos nuevos productos que nos están introduciendo, que se han introducido en los últimos años y que son imprescindibles equiparar al cigarrillo tradicional, ¿vale? Otra de las maneras de conseguir estos objetivos es concienciando a los no fumadores del peligro que supone para su salud y el tabaquismo de segunda y tercera mano. A veces una de las cosas que también funciona, parece que lo que nos pueda producir a nosotros mismos nos da un poco lo mismo, pero una de las cosas que funciona bastante es hablarles de que ese tabaquismo de segunda mano, ¿vale? También, por ejemplo, influye en las mascotas. Esto es algo que funciona bastante con los jóvenes y la gente que está muy influenciada, o sea, que le gustan mucho los animales. Porque eso es algo que no piensan. Es decir, yo soy fumador, tengo un perro, un gato, un canario, que también está siendo fumador pasivo y que puede influenciar, ser negativo para su subsistencia. Y luego el humo de tercera mano, o el tabaquismo de tercera mano, que es aquello que pues se va depositando en todas las ropas, el pelo, y que se mantiene allí, que ya hay estudios que hablan que es perjudicial para la salud. Bueno, ¿cómo hacemos todo esto? Pues es imprescindible proporcionar a la ciudadanía de herramientas que le permitan reivindicar su derecho a no ser fumador pasivo. Es decir, tenemos que empoderar a la ciudadanía, explicarles lo perjudicial que es y además decirles, vamos a prohibir fumar en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. La ley del tabaco que tenemos actualmente, que se inició, se promulgó en el año 2005, ya a finales, entró en vigor en el 2006, y luego se modificó en el 2010, ha funcionado fundamentalmente porque la ciudadanía quiere que funcione. No hay un policía, no hay policías en España suficientes para que estén detrás de cada fumador que se está saltando la ley. La ciudadanía, convencida de que esta ley le favorece, hace que los fumadores la hagan cumplir. ¿Cómo? Pues quejándose de todos aquellos que la incumplen. Es decir, si se dejó de fumar dentro de los establecimientos de hostelería porque los no fumadores en ese momento se les dio una herramienta para salvaguardar su salud y exigieron a todos los fumadores ese espacio como propio para donde no se fumaba. Las medidas legislativas imprescindibles en este momento para conseguir toda esa desnormalización, reducir el consumo de tabaco en los fumadores y que no se reinicien los jóvenes en el consumo de tabaco, es dar son 4 pinceladas porque hay muchas más, como hablaba Adelaida. Estas medidas tienen que venir en bloque, de una en una evidentemente no sirven. Una es la equiparación legal de los nuevos dispositivos con el tabaco tradicional y tiene que ser en todos los aspectos, es decir, tanto en el fiscal, evidentemente hay que hacer una fiscalidad al alza, y cuando hablo de nuevos dispositivos hablo de cigarrillos electrónicos, tabaco calentado, cachimbas, tabaco de liar
y cualquier otro tabaco o nicotina que se os pueda ocurrir, ¿vale? O que pueda aparecer en el futuro. Como digo, hace falta una equiparación legal en cuanto a la fiscalidad, la publicidad de patrocinio, que ya nos habló Adelaida de ello, y a los lugares donde se puede consumir, ¿vale? También hace falta un incremento de la fiscalidad, muy importante. Está demostrado que en un aumento de la fiscalidad reduce el consumo de tabaco. ¿Por qué? Primero, porque las clases más desfavorecidas, que son donde hay mayor incidencia en el tabaquismo, van a tener un acceso más difícil a ello por el precio. Lo mismo pasa con los jóvenes. Si los jóvenes tienen una determinada cantidad de dinero que le dan sus padres, si el tabaco, la cajetilla de tabaco está a 10 euros, como está en Reino Unido, en Francia, pues evidentemente les va a ser mucho más difícil acceder a ello. El empaquetado neutro, del que nos hablaba ella también, y un punto donde yo me voy a centrar ahora mismo en mi exposición, que es aumentar los espacios sin humo, tanto interiores como exteriores. Y ahora os voy a nombrar todos esos espacios donde habría que aumentar, prohibir fumar. Vamos a empezar con los espacios exteriores sin humo. Y el caballo de batalla aquí es las terrazas de hostelería. Estamos viendo que ahora mismo, tal y como está la ley actual, está prohibido fumar en todos los, en la hostelería, excepto al aire libre. Y se define como aire libre todos aquellos espacios que tengan, como mucho, 2 paredes y un techo, 2 paramentos laterales y un techo. Cuanto que haya un paramento más, ya no es espacio exterior y por ende debería estar prohibido fumar. Esta terraza que veis aquí lo tenemos todos clarísimo. Está prohibido fumar en ella. Sin embargo, no hay un cartel de prohibido fumar, hay ceniceros en su interior. Y la gente fuma. Y además, la ciudadanía no sabe que aquí no se puede fumar, porque la ley del tabaco no todo el mundo sabe a la letra cómo está redactada. ¿Los hosteleros lo saben? Pues sí, pero como no hay unas sanciones importantes, pues lo asumen como un coste más de su negocio. La sanción, si la hay, es un coste más. Ahora mismo, el permitir fumar en un lugar donde está prohibido está entre los 601 euros y los 10.000 euros. ¿Qué pasa? Que se empieza siempre por la sanción mínima, porque si no se reincidente, un montón de cosas. 601 euros a un hostelero paga mucho más por la terraza anualmente. Como os digo, en esta terraza que veis está clarísimo que está prohibido fumar. Aún así, se vulnera la ley. En esta terraza que veis aquí, exactamente lo mismo, con el agravante de que además han puesto una vegetación al lado para que ya no veamos lo que está pasando en el interior. Yo os digo lo que está pasando en el interior. En el interior hay un cartel que pone permitido fumar. Aquí vemos un espacio retranqueado, que es, bueno, estos espacios antes no existían y se han hecho para trampear la ley, ¿vale? Se retrasa la fachada y se ponen unos ceniceros, se permite fumar. Sin embargo, esto tiene 3 paramentos laterales, no se podría fumar, pero se sigue haciendo. Y aquí, bueno, os enseño terrazas donde, bueno, tenemos unas cortinas, tenemos una cristalera que a veces tiene una altura y otras veces tiene otra, porque esto se extiende hacia arriba. El Ministerio de Sanidad tiene un documento de consenso con las comunidades autónomas donde se explica, se interpreta la ley, ¿vale? Se dice que un paramento tiene que tener más de 1 metro para considerarse como paramento, por lo cual
los paramentos con una altura inferior a 1 metro no sería un paramento. Este paramento bajado debe tener como 1,20. Y este igual, veis que tiene un paramento hasta aquí y luego hasta aquí y una sombrilla que se abre, no sé qué. ¿Qué pasa con estos tipos de terrazas? Que un día están así cerradas y al día siguiente te quitan las cortinas, te bajan esto, te cierran el toldo, ya no hay terraza, la terraza está abierta. Por lo cual es aún muchísimo más difícil de que en ese momento pase la inspección y bueno, les pongan una multa. Por lo cual ahí se juega con la picaresca. Además, el problema añadido es que las fuerzas de seguridad del Estado, la policía municipal, pues realmente el tema del tabaco y las terrazas es que ni lo miran. Pasan al lado, que serían realmente los agentes de autoridad que patrullan las calles, que podrían llevar un mayor control de esto, de entrar y hacer una actuación y denunciar esto. No se hace. ¿Por qué? Porque no hay una... la autoridad competente que les tienen que ordenar esto, no les dan esa orden. La policía no tiene orden de intervenir aquí, por lo cual, como tiene otras muchas más cosas, no hace nada. Está un poco... ¿Qué me diríais vosotros? ¿Se puede fumar o no se puede fumar? Pues es que resulta que la mitad de la terraza tiene paramento y la otra mitad no tiene. ¿Qué pasa? En este lado se puede fumar y en este lado no se puede fumar. Como vemos, es una ley que es muy difícil de interpretar. Incluso si viene aquí un inspector, dice, bueno, ¿y esto se puede fumar? ¿No se puede fumar? ¿Intervengo? ¿No intervengo? Es muy, muy complicado. ¿Y qué me decís de esto? Son unos soportales donde aquí hay un techo, aquí hay un lateral que mide 1,20, aquí hay otro lateral que mide 1,20, aquí hay una fachada. La ley, según su interpretación, no se podría fumar. Pero aquí posiblemente un inspector podría tener dudas. Y esto, mirad, los laterales tienen hasta ruedas que se pueden quitar. Lo mismo, un día hay terraza y al día siguiente es que no hay nada, no hay nada. Conclusión, lo que os decía, tal y cual como está la ley, lleva a un fraude de ley, a un incumplimiento, y la única manera de hacer que conseguir esa desnormalización, ¿vale?, es prohibiendo fumar y vapear en todas las hostelerías, ya sea en espacios interiores como exteriores. Con esto conseguimos, 1, proteger la salud de los trabajadores de hostelería, menores y enfermos que se sientan en esas terrazas. 2, desnormalizar el consumo de tabaco, es decir, en una sociedad, en un país como el nuestro, donde socializamos en una mesa, delante de un plato, delante de una bebida, donde realmente nuestras relaciones sociales se hacen en un bar, en un restaurante, en un pub, si prohibimos fumar en toda la hostelería, habremos dado un gran paso en la desnormalización del consumo de tabaco, que es lo que tenemos que buscar como sociedad. Aparte que conseguiríamos un mayor cumplimiento por parte de la ciudadanía de esta ley. ¿Por qué? Porque no es una ley difícil de cumplir. Sería una ley muy clara, sin excepciones, que es lo que pasó cuando se prohibió fumar en el interior de la hostelería. Cuando al principio los mayores de 100 metros tenían prohibido fumar a no ser que habilitasen una zona de fumadores. Los menores de 100 metros cuadrados podían decidir si se fumaba o no se fumaba. ¿Qué iba a hacer? El inspector de turno se iba con el metro a medir los metros cuadrados de ese establecimiento. Pues no. Pues ¿qué pasó? Que es que se hacía lo que se quería y era un cachondeo. Bueno, en cuanto que se dijo se prohíbe fumar en todas partes, se acabó. Hay un cumplimiento muy alto. Y evidentemente, al ser una ley mucho más clara, que la ciudadanía conocería mucho mejor, habría un mejor control por parte de los inspectores y de la policía. Sería mucho más fácil hacerla cumplir. Esto que os digo, el prohibir fumar en toda la hostelería interior y exterior, no es ciencia ficción. Ya ocurre en Suecia, ¿vale? Esto que veis aquí es un cartel de una terraza que dice que fumar no está permitido en la terraza. Esto se implementó el 1 de julio del año pasado.
Y veis una terracita donde en la misma mesa hay un prohibido fumar. Esto está totalmente al aire libre, no tiene ni una sombrilla y aún así se prohíbe fumar y se respeta. ¿Vale? Perdona que te interrumpa, tienes 2 o 3 minutos más, ¿vale? Vale, voy a intentar ir muy rápido, es que me habéis comido todo el tiempo. Vale, ¿qué impedimentos vamos a encontrar? Pues las asociaciones de hostelería, que ya apoyadas por la industria del tabaco, que ya en su día alegaron pérdidas millonarias cuando se prohibió fumar en el interior, cosa que no ocurrió. Y las asociaciones de vapeadores, que ahora, bueno, pues son un poco esas asociaciones pantallas que la industria tabaquera está usando para luchar con todas las medidas de prevención del tabaquismo. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Haciendo ruido y repitiendo este mantra hasta la saciedad. Bueno, nofumadores.org tiene una petición en change.org que os animo todos a firmar, pidiendo que las terrazas sean espacios sin humo, ¿vale? Otros espacios, las instalaciones deportivas, por su carácter ejemplarizante. Tabaco y deporte no pueden estar asociados. Ya tenemos precedente del Estadio del Barça, la FIFA, los Juegos Olímpicos y el País Vasco, que ha sido pionero en legislar para expulsar el humo de tabaco de los estadios y zonas deportivas. Como digo, no solo estadios de fútbol, sino desde el polideportivo de barrio hasta los estadios de primera división. Lo mismo ocurre con los recintos de espectáculos y recintos festivos, porque es una demanda de la ciudadanía. Es un sitio donde tienen que permanecer al aire libre, pero durante largo tiempo, y no quieren que su salud se vea menoscabada. Ya ocurre, tenemos como precedente los parques infantiles y áreas de juego infantiles. Playas y piscinas. Bueno, esto hay una demanda social impresionante porque tendría un carácter ejemplarizante. El componente medioambiental es fundamental a la hora del apoyo social. Ya tenemos playas sin humo en casi todas las comunidades autónomas, con costa, a excepción de Cantabria y País Vasco. En el verano pasado ya tenemos 179 playas y van aumentando. También tenemos una petición de playas sin humo que ya va por la friolera de 214.000 firmas. También os animo a que la firméis, porque esto se llevará al Ministerio de Sanidad cuando podamos. Paradas y andenes de medio de transporte. También motivo de queja habitual, una gran demanda social. En el documento de consenso del Ministerio que os he hablado, también equiparan las paradas de autobuses y andenes en cuanto a la definición de espacio al aire libre, de que se prohíbe fumar en todas aquellas que tengan más de 2 parámetros y un techo. Esto la ciudadanía no lo desconoce, incluso los encargados de cumplir la ley, por lo cual es muy complicado. Lo más fácil es que no se pueda fumar en estos espacios. Los accesos inmediatos a donde está prohibido fumar, especialmente centros educativos y sanitarios. ¿Por qué? Porque hay que evitar la exposición al humo de tabaco. En estos espacios hay unas corrientes de aire y si se fuma en la misma entrada, el humo entra en los interiores. Aparte de tener un carácter ejemplarizante, especialmente cuando hablamos de centros docentes y sanitarios. Y ya hay un poco... La gente piensa que hay establecido una distancia mínima de metros en estos espacios, y por lo cual no ocurre en la ley, pero tendría una amplia aceptación. Lugares como Nueva York ya establecen un número determinado de metros de distancia mínima a la cual no se puede fumar en los accesos inmediatos. ¿Vale? Los campus universitarios. Estamos permitiendo que en un sitio donde se formen nuestros jóvenes se pueda fumar. Esto es inaceptable, especialmente en un sitio donde los estudiantes de primer curso que ingresan a la universidad, hay alumnos que son menores de edad cuando ingresan a la universidad. Estamos permitiendo fumar en estos espacios. Si queremos dificultar el consumo del tabaco de los más jóvenes, proteger a estos menores y darles un carácter ejemplarizante para evitar que se inicie el consumo, evidentemente tenemos que declarar las universidades públicas como espacios sin humo. Y bueno,
Otros espacios exteriores serían pues las colas, cualquier situación donde se produzca una agrupación de personas y tenga que estar un determinado tiempo más o menos largo en esos espacios. Pero luego también existen espacios interiores, más privados, donde también se tiene que buscar prohibir fumar, como son los vehículos privados. Bueno, aparte del peligro para la seguridad social que supone, también hay un componente medioambiental, o sea, se tira ceniza y colillas que muchas veces provocan incendios forestales, residuos, y luego, sobre todo, tiene un riesgo importante para la salud porque es un espacio muy reducido, ¿vale? Especialmente si hay personas de riesgo, como pueden ser menores, embarazadas, pero evidentemente si prohibimos fumar solo cuando hay menores embarazadas o, bueno, pues sería muy difícil de llevar a la práctica, por lo cual lo suyo sería prohibir fumar en todos los casos, ¿vale? Os muestro aquí un estudio que se ha hecho donde se muestra en distintos aspectos la cantidad de partículas cancerígenas que hay en un coche cuando se permite fumar. Y bueno, pues mira, cuando el coche está parado con las ventanillas cerradas y sin aire acondicionado, la cantidad de partículas es 11 veces mayor a la que habría en un bar cuando se permitía fumar. Si ya llevamos 30 minutos conduciendo y las ventanillas están cerradas y sin aire acondicionado, son 7 veces mayor. Así hasta los podéis ver aquí, no lo quiero enrollar porque tengo poco tiempo, pero los niveles son inasumibles, por lo cual esto debería ayudar a nuestros políticos a legislar en ese sentido. Tenemos precedente de Francia, Reino Unido, Escocia, Irlanda, Italia, Holanda, Austria, Grecia. En todos esos países ya no se puede fumar dentro de los coches. Viviendas de particulares. Esto va a ser muy difícil, pero en nofumamos.org cada vez tenemos más quejas de fumadores pasivos en sus viviendas. Tabaco, humo de tabaco que se escuela por las rendijas, por los balcones, y cada vez tenemos más consultas de este tipo. Hay precedente en Estados Unidos. Sabemos que esto es ya más a largo plazo, pero es algo que tenemos que empezar a plantearnos. Ahora mismo, con el tema del coronavirus, donde todo el mundo estamos recluidos, todos estos fumadores pasivos, personas que nos fuman en nuestro hogar y vecinos que fuman en su hogar colindante, están haciendo que el virus se expanda de mucho más allá de esos 2 metros de seguridad que nos hablan nuestras fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, conclusiones. La ciudadanía demanda más espacios sin humo al aire libre. Cuanto más sencillas son las normas y menos excepciones tengan, sean más fácil de entender, de cumplir y de hacer cumplir, y son imprescindibles para todas estas medidas para empoderar a la ciudadanía y que reivindique su derecho a no fumar pasivamente un humo de tabaco. Porque hay que hacerles entender que lo normal es no fumar. Hablando del tema del coronavirus, quiero terminar diciendo que nofumamos.org también ha iniciado una petición por el cierre de estancos. Los fumadores tienen un 14% más posibilidades de tener la enfermedad, porque evidentemente es una enfermedad que ataca al sistema respiratorio, que es lo que más débil tiene un fumador, y ahora mismo sería un acto de solidaridad, que es lo que más estamos pidiendo, dejar de fumar. ¿Por qué? Porque así ayudaríamos a personas que están necesitando esos respiradores. Ya tenemos conocimiento, enfermeras que nos han dicho en Ramón y Cajal, que fumadores, pacientes que estaban en planta, antes de ser pasados a las UCI, se habían escapado de la planta para fumar. Eso no puede ocurrir. Es el momento indicado que nuestras autoridades sanitarias cierren los estancos y
ponga las medidas necesarias para que estas personas se deshabiliten. Es una muy buena oportunidad para dejar de fumar. Muchas gracias, Raquel. Ánimo. Y antes, realmente, con el lío, se me ha olvidado deciros, agradecer a Masquideas el que me haya dado la oportunidad de estar con vosotros y explicaros esto. Y, bueno, deciros que No Fumadores es una asociación sin ánimo de lucro. Llevamos 15 años en la lucha por los derechos del fumador pasivo y entendemos que cuantos menos fumadores activos haya, menos fumadores pasivos habrá, por lo cual también es importante la reducción del número de fumadores y que no se inicien al consumo los menores. Muchas gracias. No te vayas. Activo el micrófono de Adelaida y Leire. Si queréis activar la cámara, fantástico, porque tenemos muy poquitos minutos, pero tengo alguna pregunta. Y sí, lo que os quería pedir es que seáis muy concisas a ser posible. Entonces, mi primera pregunta, bueno, no es mi primera, la que ha llegado de Laura, es para Leire. ¿Se ha dado algún paso desde el Ministerio en relación con la formación de profesionales en tabaquismo? Bueno, antes cuando tuvimos una reunión con el Ministerio previa a la financiación de la vareniclina y del bupropión y bueno, sí que se habló de que se estaba trabajando en preparar algunos talleres, algunos cursos en formación. Ahora un poco me imagino que estará todo en el aire, pero sé que hay gente que está trabajando en ello, en preparar estos cursos. Gracias, Leire. Sí. De hecho, estamos colaborando algunas personas autónomas en la formación del curso online y creo que el Ministerio en breve, una vez que también toda esta situación mejore, podrá dar a conocer esa formación. De todas formas, es una formación, yo diría que reducida, porque habría que emplear formación en las universidades de todos los profesionales de la salud, no solamente de medicina, enfermería, farmacia, psicología, trabajo social, yo creo que incluso de derecho, medio ambiente, es decir, que debería trabajarse el tabaco porque es un problema multidisciplinar y multisectorial y muchos profesionales deberían estar formados en ese sentido. Se me han olvidado los docentes, por ejemplo, también. Laida, tengo dos preguntas para ti. Una es, de Francisco, ¿ves factible la prohibición de las máquinas expendedoras en un corto plazo? Dice, creo que puede ser una medida muy efectiva. Bueno, de hecho hay distintos colectivos que ya llevan años pidiendo esta prohibición de las máquinas expendedoras. España es de los pocos países en Europa que las tiene y se planteó en esa reunión que hubo con el Ministerio hace poco y la verdad es que no tengo conocimientos y ahora mismo lo están barajando. Yo estoy de acuerdo en que sería una forma importante de reducir, porque reduce el acceso. Ahora mismo tienen acceso en cualquier momento, a cualquier hora. Bueno, ahora que estamos confinados dos, ¿no? Pero habitualmente en todas partes y a cualquier hora se podría conseguir. Entonces, yo espero que el ministro lo piense, lo reflexione bien y que realmente sería un beneficio económico, no solamente porque ellos piensan en la pérdida económica a corto plazo, ¿no? Pero es un beneficio económico que tendría el país si reduce la accesibilidad al producto de tabaco. Raquel, tengo una pregunta que ha llegado que es, ¿qué dificultades, nos llegó antes, qué dificultades ves o qué dificultades va a acarrear la prohibición en los coches? No sé qué se refiere a la pregunta, pero bueno, me lo imagino. Esto es una cuestión de voluntad política, realmente. De hecho, el Ministerio de Sanidad, yo ahora he empezado a hablar con la DGT y es una cosa que creemos que va a ocurrir, no a muy largo plazo. Es una de esas cosas que lo vemos como factibles y que hay más posibilidades de que ocurra, porque además hay muchos precedentes en los países que tenemos alrededor. Lo que sí esperamos es que no lo prohíban solo en coches con niños, porque es que realmente sería muy difícil de cumplir. Es decir, ¿cuándo se sabe si es un menor o no menor? ¿A partir de qué años? ¿Le van a pedir el DNI como con las embarazadas? Pues si estás de un mes, pues no tiene barriga y no se ve. Bueno, pues evidentemente, lo que decía antes, cuanto más sencilla sea la norma, más fácil será de hacer cumplir. Y bueno, yo creo que si ya hay una cosa que es ya a nivel seguridad vial, creo que es factible. Hay una persona que ha levantado la mano. Ubaldo, te acabo de activar el micrófono. Adelante.
Muy buenas, hola Diego, hola Raquel, soy Ubaldo, hola Adelaida y todos. Yo más que una pregunta tenía una pequeña reflexión sobre lo que hemos hablado. Creo que hemos hablado todos desde distintas perspectivas de síntomas, pero siempre dejamos fuera a los creadores de esta enfermedad, es decir, la industria tabaquera. O sea, es una industria con tanto poder que ha sido capaz de medrar con el gobierno español en combinación con el obvio síntoma de abstinencia que iban a tener los millones de fumadores dentro de la crisis del coronavirus para que se mantengan las expendedurías de tabaco abiertas, ¿no? Ese es el enemigo contra el que nos enfrentamos. Y creo que cualquier perspectiva en contra del tabaquismo no puede dejar fuera a ese generador del problema, ¿no? No es la primera vez en la historia que tenemos una industria dañina que mata gente y que luego es ilegalizada. Estaba revisando documentos sobre las guerras de opio y cómo había fumaderos en Gran Bretaña y cuando se prohibieron allí se los llevaron a China y llegaron a tener fumaderos de opio en China librando una guerra para mantenerlos abiertos. Creo que tenemos que ser muy agresivos con esta industria, buscar todos los caminos y explorarlos, desde tipificarlos como crímenes de lesa humanidad, porque casi que podría ser que encajaran, no se ha hecho nunca. La vía legal, que en España siempre se paró, los pocos intentos que ha habido no se hicieron, e incluso la suspensión de su licencia para operar en España. Creo que todas las armas son válidas, es decir, yo añadiría una pieza más, es decir, tenemos que combatirlos en el término de las ideas. Y por lo demás es agradeceros a todos y a Más que Ideas y a todos los ponentes el tremendo trabajo y la voluntad de compartir con nosotros. Muchas gracias, Ubaldo, por esta reflexión. Te agradecemos mucho. Que yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que hay que actuar también frente a ese frente, ¿no? Tengo una última pregunta antes de dar paso a Leire. Una última pregunta que yo entiendo que es para ti, Adelaida. ¿Cómo se podría trabajar con los maestros? Lo dice Alicia. ¿Cómo se podría trabajar con los maestros en los colegios? Muchos de ellos fuman. Bueno, como cada persona fumadora, habría que ayudarles a dejar de fumar, ¿no? Y los programas incluso que son de escuelas sin tabaco incluyen, también lo he comentado, el hecho de que haya programas específicos de cesación para ellos. Otra de las cuestiones es que ellos tengan competencias en prevención de tabaquismo y que, como son el principal agente, utilicen estas unidades didácticas que he comentado que ya existen en algunas comunidades, porque las puedan utilizar en su día a día de forma transversal en las distintas materias. Es decir, hacerles llegar con pequeña formación, a lo mejor posgrado, estos recursos que existen en las comunidades autónomas y ayudándoles a dejar de fumar como a todas las personas, es decir, mejorando su rol ejemplarizante. Y, de hecho, hace unos años el Ministerio priorizaba, junto con los profesionales sanitarios, el hecho de ayudar a los docentes a dejar de fumar. Bien, vamos a concluir con Leire, que nos encantaría que nos contaras brevemente esta iniciativa tan importante para las entidades, realmente para la sociedad civil, como es la Declaración de Madrid. Cuéntanos un poco de ella. Nada, solamente quería dar dos pinceladas y, bueno, deciros que ya ha contado un poquito también Adelaida, pero partiendo del convenio marco de la OMS, pues, bueno, el CNPT junto con INSP desarrolló una declaración de Madrid en el año 2018, se presentó en junio y, bueno, en esta declaración hay varias estrategias, ¿vale? Ya os digo, partiendo del convenio marco, para trabajar en España en contra del tabaquismo. Podéis consultarla en la página web del CNPT, ¿vale? La tenéis ahí, os la podéis descargar y, bueno, también hacer un llamamiento a colegios profesionales, sociedades científicas, asociaciones de pacientes, entidades públicas, bueno, que podéis formar parte del CNPT, que si así os interesa, pues, bueno, poneros en contacto con nosotros y, bueno, pues os pasamos la información de cómo podéis hacerlo y, bueno, y si no conocéis bien el CNPT y os apetece conocerlo un poquito más, pues, bueno, el congreso lo teníamos ahora ya, pero con todo este rollo hemos tenido que aplazarlo, buscaremos fecha en breve y que, bueno, os invitamos a todos a venir, la inscripción es gratuita y, bueno, pues que vamos a aprender todos un montón, seguro. Muchísimas gracias, Raquel, muchísimas gracias, Leire, muchísimas gracias, Adelaida, por compartir este tiempo con nosotros.
De verdad que es siempre un placer contar con personas de diferentes disciplinas, diferentes áreas, entidades ciudadanas, entidades sanitarias, para hacer frente común ante este desafío, ¿no? Que muchas personas quizá piensan que es algo que estaba ya casi muerto, pero realmente está más vivo que nunca y tenemos que unir fuerzas para ir contra ello. Así que mil gracias a las tres, muchísimas gracias. Y finalizamos. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias, Diego. Por vuestra labor y finalizamos simplemente animándoos a todas las personas que nos estáis viendo, habéis asistido al webinario o nos estáis viendo a través del vídeo de la página web o del canal de YouTube, a que os unáis a este trabajo colaborativo y que apoyéis estas medidas, que lo que buscamos es mejorar la salud de la población en diferentes frentes. Como se ha dicho, no vale con una medida específica, debemos trabajar en diferentes áreas y eso es lo que procuramos desde Más que Ideas aportar nuestro granito de arena. Os invitamos a conocernos mejor a través de la página web o poniéndonos contactos con nosotros a través del correo electrónico. Aceptamos cualquier idea, sugerencia, iniciativa, así que estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias y un saludo.